Muy buenas, en este nuevo espacio de nuestro programa Malagueños queríamos acercarles la figura de Antonio Montiel. Antonio Montiel es conocido por el pintor del alma y ahora les explicaremos un poquito por qué. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Qué placer más grande poder venir aquí a tu estudio de Almojía, la ciudad de tus ancestros paternos. Sí. Y poder encontrarnos contigo en este entorno tan bonito en el que tú a veces encuentras la inspiración. Sí, sí, es un sitio que para mí pues tiene unas connotaciones familiares. Yo he venido aquí a Almojía desde que era niño y bueno, pues fíjate lo que es la vida, que al cabo de los años pues yo me he quedado con esta casa, ¿no? Totalmente reformada, claro, a como era, pero me hacía muchísima ilusión poder tenerla. Tengo unas vistas estupendas, puedo además disfrutar de la paz que me provoca este pueblo, que todavía no es excesivamente turístico, y me encanta venir aquí a pasar vacaciones y algunos momentos. ¿Sales a la calle en Almojía y la gente te reconoce? Sí, todo el mundo, sí. De hecho, tengo una calle con mi nombre y además hace muy poquito acaban de mandarme una carta donde me van a otorgar el título de hijo adoptivo. Lo que pasa es que Antonio Montiel es hijo adoptivo predilecto y cosas parecidas de varios pueblos y de varias ciudades ya, al menos de Málaga. Sí. O sea, yo lo que he observado es que te quiere tanta gente, o sea, tanta gente. Pues yo no sé, pero debe ser que yo creo mucho en que lo que tú das te viene de devuelto, ¿no? Y amor con amor se paga, ¿no? Y yo he sido una persona que nunca se me subió nada a la cabeza. No me tocó tampoco la lotería como para, digamos, cuando digo eso es que no, mi vida no fue un cambio de pronto para perder la cabeza, no. Yo creo que he tenido siempre los pies puestos sobre la tierra, nunca me he creído nada, siempre he sido un trabajador, he sido una persona que he creído en lo que me gustaba y luché por eso, pues como otras personas pueden luchar por otras cosas, ¿no? Pero nunca me creí nada. ¿Qué ocurre cuando Antonio Montiel se pone delante de un lienzo? Hombre, pues lo que ocurre es que es mi medio de expresión más cercana que he tenido de siempre, porque como yo creo que, digamos, descubrí la pintura casi desde la más tiernísima infancia, ¿no? Porque yo empecé a dibujar con 3 años, ¿eh? Es decir, que no fue una cosa que me vino con los años, como otra gente, como otros niños, sino que yo antes de aprender a leer y a escribir, lo primero era dibujar. Y además dibujaba en la arena de la playa. Cuando veníamos a pasar las vacaciones de verano desde Madrid, que es donde entonces vivía mi familia, pues me llevaban a la playa ya, pues eso, muy niño, y a mí me encantaba dibujar en la orilla con un palo que encontraba y hacía dibujos en la orilla y venía el mar, se lo llevaba y yo volvía a insistir. Cuando eso lo pueden hacer muchos niños, o sea, intentar coger con un palo o con una concha e intentar dibujar un dibujo, lo habrán hecho muchos niños, pero intuyo que cuando Antonio, el niño, se ponía a dibujar, sí, muchos se podían quedar sorprendidos cuando decían, pero tú eres capaz de hacer esto con... Claro, yo creo que hay cosas que son talentos que son natos, ¿no? Luego se aprende, luego se conoce la técnica, después pues empiezas a perfeccionar. Pero hay cosas que ya se traen, ¿no? Eso es como un niño que de pronto pues le escuchas de cantar y dices, qué buen gusto, qué forma de afinar, ¿no? Qué manera de colocar la voz, ¿no? Pues en mi caso yo creo que era algo que traía nato, ¿no? Lo traía, y además no era ni siquiera de familia, porque a veces se pueden heredar pues por motivo de que has visto ya de niño que alguien... Tu padre es pintor, como le ocurría a Pablo Ruiz Picasso. Claro, pero en mi caso no había nadie de mi familia, nadie. Ni además, ni lo hubo, ni después lo ha habido. Es decir, no he tenido ningún referente en cuanto al tema de la pintura familiar. Así es. ¿Qué ocurre a los 3 años y medio para que ese niño encuentre en un retrato de Marisol que le llega a través de una revista su musa, su inspiración para empezar a dar esos primeros trazos en los retratos, que es tu marca, digamos, lo que te define, lo que te... Bueno, pues yo creo que ahí es como comienza, digamos,
mi deseo de dibujar retratos. Yo ya hacía garabatos, pero el hecho de querer dibujar el rostro de una persona me viene a través precisamente de un físico que veo en una revista que no sabía ni de quién se trataba, simplemente era una cara entre un lote de revistas que traía mi padre. Yo de todas ellas selecciono una portada que me llama la atención de una manera excepcional. Cada revista tenía una portada, sí, y cada portada representaba un personaje famoso. Sí, claro. Y tú te quedas con Marisol. Sí, pero sin saber de quién se trataba. Por supuesto, porque tenías 3 años y medio. Y ni tan siquiera a lo mejor, porque, por ejemplo, si hubiese sido a lo mejor la imagen de Marisol, niña, pues que más o menos es algo que podríamos fijarnos los niños, de ver una niña pues simpática, graciosa, divertida, con las trenzas. Pero en mi caso no se trataba de eso, es decir, era una Marisol. Pepa tenía entonces como unos 19 o 20 años ya, y lo que me llamó la atención era que había en ella algo que era como, no sé cómo explicarte, incluso había un toque como de melancolía que me llamó la atención, porque Pepa, en su etapa ya más adulta, digamos, cuando ya comienza una etapa ya más adulta, se caracterizaba porque tenía unas ligeras bolsas, era un poco ojeriza, era un poco así, tenía un toque como un poco incluso... yo la llegué a pintar en una ocasión y había en ella una parte un poco como de... pues una melancolía, una especie de tristeza que se le acusó con los años, sí, y que era muy llamativo en ella, ¿no? ¿Cuántas veces has pintado a Marisol? Cuando hice la exposición, yo le celebré una exposición cuando ella cumplió 50 años en Málaga, que se la dediqué, con obras que pude recopilar a lo largo de mi carrera, pero sin contar con aquellos dibujos que hacía a lo mejor en cualquier libreta o en cualquier blog de dibujo. Y recopilé entonces, serían cerca de 30, es decir, y eran ya cuadros como para poder exponer. Sí. Lo que hice anteriormente, eso se perdió, es decir, hay muchas cosas que ya no las tengo. ¿Cuándo recibe Marisol la noticia, por quien fuere, de que hay un niño en Málaga que la está retratando de forma hermosa? ¿Tú has hablado posteriormente con Marisol? Todo. ¿Y eso cómo llega a sus oídos esa noticia? Pues llega directamente, prácticamente casi por mí. Porque cuando yo estaba en la escuela, primero fui a la escuela que había en la Plaza de la Constitución, que era Artes y Oficios, Antonio Cañete, de la Plaza de la Constitución. Pero luego me voy al Ejido, que es donde luego ya te mandaban para hacer ya pues una obra superior, de estatuas más grandes y todo esto. Y entonces yo daba clases con un profesor que era Luis Bono, que era un maestro muy conocido de aquella época, y da la casualidad de que allí hay un señor que vive justamente debajo de sus abuelos paternos. Y entonces me lleva a conocerlos. Y a partir de ahí es cuando se inicia, digamos, ese contacto, que yo le mando fotos. Entonces ella vivía en Altea, en Alicante, en un pueblo de Alicante, con Antonio Gades, apartada del mundo artístico, y sus 2 primeras hijas. Y yo le mandaba dibujos, le mandaba cartas, que nunca contestaba, nunca. Entonces logré su teléfono, hablaba con una niñera que tenía, incluso esa niñera, que era madre soltera, le llego a dibujar a la niña para que me ayude a poder lograr hablar con ella. Y como era casi imposible, esta señora me dice: lo que tienes que hacer es venirte a Altea, que aquí seguro que la vas a coger. Y lo que hice fue, pues yo llevaba a mi familia diciendo que me llevaran, mi padre que no y tal. Y entonces lo que hago es que me escapo de mi casa. ¿Qué edad tenías? 14 años. 14 años. Dejo una notita en el televisor diciendo: hasta que no vea a Marisol no volveré. No había teléfonos móviles. Entonces, imagínate tú, ¿no? Pero una tarde de agosto del año 78 me voy para Altea. Toda una noche de viaje hasta llegar al día siguiente a Alicante, y luego un traslado de 100 kilómetros más. Estamos hablando de autobús, lógicamente. De autobuses, claro. A mí me había animado una
una amiga de una locutora de Radio Juventud, La Voz de Málaga, que decía que iba hasta Alicante, que yo luego continuara, pero cuando llegó aquella noche de viaje que salía a las 11, me dejó plantado y yo ya tenía mi billete y no me eché atrás. Por supuesto, tú tenías claro lo que querías hacer. ¿Qué ocurre cuando llegas a Altea? Pues imagínate, llegué, a lo mejor eran las 11 y pico de la mañana, por la mañana, y con la sorpresa de que en todo momento no está. Yo, vamos, dando vueltas, a la media hora volvía, hasta que ya eso de las 3 de la tarde logro hablar con la niñera con la que yo hablaba. Y llegué a conocer a las niñas que le estaba dando de comer en una plaza que había justamente muy cerca de su casa. Y ahí ella un poco casi se desentendió. Y nada, dijo, vente más tarde a ver si viene, porque ha salido y tal, pero todo era no está, hasta que ya eran las 6, mi propósito era yo ya buscando incluso pensión, bueno, todos unos precios en verano, imagínate, y yo además sin dinero. El caso es que yo ya me veía durmiendo en la playa. Y entonces, ya a las 6 y pico de la tarde, más o menos, yo me senté en el escalón de su casa, de su puerta, desesperado, me puse a llorar y una vecina me ve. Y entonces, ¿pero qué te pasa? Y tal. Y entonces le cuento lo que me había sucedido y esta señora toca el timbre. Y sale la niñera, entonces ya sale una otra señora que había allí y sale la madre de Marisol, a la que yo ya había conocido en Málaga. Sí. Y entonces me hacen pasar y Marisol estaba allí dentro. Anda. Y Antonio Gades. Y ahí fue cuando, digamos, ella pues se hace un poco más consciente cuando me pregunta, pero bueno, tú has venido, porque ella ya tenía conocimiento de mí, yo le mandaba carta, ella no contestaba, claro, pero ella tenía conocimientos. Pensaba que yo había ido con algún familiar, con alguien, y cuando le dije que había venido solo, fue cuando yo creo que se dio un poco... Se conmovió el gesto de aquel niño de 14 años. Que... Y fue a partir de ahí cuando ya iniciamos una gran amistad. Y ya pues ese mismo año ella viene a Málaga y ya nos vemos en Navidad y a partir de ahí pues ya nos veíamos más asiduamente y me ha pasado muchas veces. ¿Y cómo eran esas conversaciones que tenían un niño de 14, 15 o 16 años con esa Marisol? Bueno, pues ¿De qué hablabais? Bueno, pues el primer día cuando yo llegué, pues imagínate, yo además era muy tímido, con lo cual pues ella me dijo, es que yo no tengo fotografías para dar admiradores porque yo ya no me dedico a esto y tal. Y yo dije, bueno, no importa, yo llevaba un álbum de aquellos que daban cuando te hacías fotos, que te lo daban para que las metieras, sí, todo lleno de recortes de fotos de revistas. Y entonces me dedicó llevaba una camarita pequeña que no tenía ni flash y nos fuimos al patio e hicimos unas fotos, yo le hice unas fotos y luego unas fotos con ella también que me hizo la niñera. Y bueno, pues al principio bastante poco, pero luego ya íbamos hablando más cosas y entonces pues bueno, pues ella muchas veces me preguntaba qué significaba a ella para mí, que por qué yo me había fijado y yo pues le iba contando toda la historia y así fuimos teniendo un gran contacto y una gran amistad. ¿Y por qué crees que respondiste a esa pregunta que te hizo Marisol, que qué significaba ella para ti? Pues mira, fíjate, muchas veces incluso yo tengo una fotografía de ella cuando era niña que ella me dedica como un tesoro muy preciado, porque ella dice, mi niñez son de los tesoros que más guardo dentro de mi corazón, porque ella añora mucho la etapa antes de ser Marisol. Y entonces esta fotografía te la dedico como símbolo de todo el cariño que te tengo, ¿no? Dice, posiblemente si hubiese existido o existieran otras vidas, seguramente tú y yo hemos tenido que ver algo muy importante. Hemos tenido que coincidir en algún momento, ¿no? Sí, eso me escribe. ¿Qué ocurre a continuación en la vida de Antonio? Yo pues hice ya exposiciones, me presentaba a concursos que casi siempre ganaba. ¿Y eran de retrato los cursos, los concursos? No, a lo mejor eran concursos que entonces organizaba aquella... Educación y Descanso. Y entonces pues era en el parque y tenías que pintar un motivo del parque con muchos niños a nivel juvenil e infantil. Primero infantil y luego ya juvenil. ¿Y no siendo tu especialidad? No, destacabas lógicamente sobre todo los niños. Sí, normalmente solía ganar casi siempre. Y fíjate, hay una anécdota incluso muy curiosa que además se cuenta en el libro, y era que cuando yo tenía 12 años me presento a un concurso que había que mandar los dibujos en la galería, en una famosa galería que había en Málaga que se llamaba Picasso, en la Plaza del Teatro. Y entonces estaban puestos mis dibujos y uno de ellos era precisamente un retrato de Marisol. Y recuerdo que fui a visitarla, porque yo ya entré a la escuela con 10 años, que era la edad que se requería, no podía entrar antes, claro.
Entonces fui a verla allá a la Plaza del Teatro y recuerdo que estaba el director mostrándole a un matrimonio la sala, la exposición. Y entonces cuando llegó mi dibujo dice, fíjense que hay algunos padres que se creen que somos tontos, porque esto se ve que no es un dibujo de un niño de 12 años. Así que imagínate. ¿Lo escuchaste? Y yo lo escuchando y no fui capaz de decirle, cuando quiera se lo demuestro. Pero era como frustrante, con lo cual ya sabía que no me iban a dar el premio en aquel concurso, que no me lo dieron. Pero yo escuché esto. La impertinencia de ese caballero. Sí, así fue. Y además es que lo escuché perfectamente. ¿Qué más ocurre en aquellos años? Bueno, pues aquellos años, sobre todo eso, dedicarme a pintar, y luego después incluso me introduzco también en los cursos comunes, hice también temas de escultura, hice también cerámica, es decir, que me moví en muchos campos, incluso hasta dirigí teatro y todo, que me gustaba mucho también. Desde muy jovencito dirigí teatro también, primero la obra Jesucristo Superstar cuando estaba en el colegio, que fue un acontecimiento porque también vieron una gran profesionalidad en el montaje, y luego cuando tenía unos 17 años hice Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores en la Escuela de Arte, metiendo, digamos, haciendo un poco partícipe a toda la escuela. Es decir, que por ejemplo corte y confección hicieron los trajes, hizo diseño de vestuario, diseño de la escenografía, es decir, imprenta hizo el libreto, es decir... O sea que digamos que no solo tu talento se reduce al retrato. Yo podría haber hecho más cosas, lo que pasa es que tuve claro que era importante dedicarme a lo que realmente me gustaba, que era lo que más me gustaba y sobre todo lo que más independencia me daba. Eso fui muy consciente, porque además cuando hice Jesucristo Superstar, que entonces tenía 13 años, me di cuenta de que a veces tener que tirar de la gente era muy complicado, porque muchas veces en los ensayos me encontraba prácticamente yo solo esperando que llegaran los niños y no había formalidad y no había verdadero interés, aunque luego parecía que era, pero cuando llegaba la hora de tener que ir, si a lo mejor era vacaciones y yo los convocaba, no aparecían. No tenían el mismo nivel de implicación que tú en proyectos de esta envergadura, que sí, que a lo mejor no son propios de niños de 12 o 13 años, pero tú sí ya los tenías. Claro, es que yo era un niño que aunque tenía 10 años, 11, es que tenía un gran sentido de la responsabilidad y era muy maduro. A mí, por ejemplo, las conversaciones me gustaban más con los profesores que con los propios alumnos, porque yo a veces me sorprendía de ver que se perdía tanto el tiempo en tonterías que me parecían absurdos. Es decir, de pronto porque se ganaba un partido se daban cabezazos o se mostraban unos gritos y unas historias que me parecían un poco absurdo, ¿no? Entonces yo ya por aquella época era un gran observador y he sido además un gran buscador o un guerrero de la luz, porque me interesaba, yo me cuestionaba, fíjate hasta qué punto, que cuando iba, por ejemplo, a la feria, que todos los niños, sabes que los niños se vuelven locos pensando en que se van a subir los cacharritos y todo esto, ¿no? A mí no me gustaba porque veía las trastiendas. Fíjate lo que te estoy contando. Pero solo el hecho de ver que de pronto había niños que tenían a lo mejor la edad mía y eran los hijos de los que llevaban los coches de choque y todo eso, me provocaba una gran tristeza. ¿Cómo vivían? Cómo vivían, cómo estaban sucios, cómo tenían que estar mientras otros se divertían, ellos trabajaban, ¿no? Entonces eso no me gustaba. Te rompía un poco el corazón, ¿no? Muchísimo, mucho. ¿Y eso te motivaba que no querías...? No quería ver eso. No quería ver esa parte. Ni subirte a los cacharros y alimentar nada. Bueno, y cuando veía eso de los ponis y todo eso me ponía malo, no me gustaba para nada. Era una sensación terrible, ¿no? Entonces, claro, creo que fui un chico muy consciente desde muy pronto. Muy pronto. Y entonces, como taurino, pues yo no he sido nunca taurino, a mi padre le encantaba, pero yo era muy consciente de que eso no podía ser, ¿no? De que eso no era normal. A mí es que no me parece normal. Hay gente que quiere verlo desde la normalidad, pero yo creo que si el ser humano adoptara una conciencia real de las cosas, esa es una fiesta condenada a muerte. Es decir, que hasta ese punto, ¿no? Entonces no lo llevaba nada bien.
y me interesaban otras cosas, me interesaban cosas que realmente me provocaban mayor sustancia, pero que no eran ni siquiera materiales, sino sensaciones. Yo me encantaba, a veces iba por las calles y me fijaba, y me acuerdo que cuando conocí la calle San Agustín, donde está ahora el Museo Picasso, pues era como trasladarte a otra época, a otro tiempo, y me provocaban unas sensaciones maravillosas, ¿no? O el olor de los jazmines, o el azahar. Ese tipo de cosas me parecían más importantes que otras muchas tonterías que la gente perdía el tiempo. ¿Eso te hizo aislarte de alguna manera y centrarte, bueno, en un grupo de amigos, a lo mejor reducido, y sobre todo en tu... Claro, ten en cuenta que cuando ya, por ejemplo, cumplo 16, 17 años, pues los compañeros eran muy dados a ir a las discotecas, claro. Y entonces pues yo a veces me obligaba, pero me sentía que no tenía nada que ver, porque yo no me veía con un vaso tomando que fuera un refresco, ¿no? Pero con aquellos, el humo, la música que no me interesaba nada, esa música pachanguera, machacona, si es que yo era armónico. Es que yo iba más en contacto, como creo que es la naturaleza, que es armonía. El hombre la pierde con sus ambiciones y su ceguera. ¿Qué nos ciega? Pues nos ciega el no saber quiénes somos, que ese es el verdadero propósito de la vida. Cuando tú descubres quién eres realmente, todo cambia. Ves las cosas de otra manera. Y eso solamente lo puedes conseguir cuando te aquietas y miras hacia adentro. Si estás demasiado pendiente del exterior, entonces te involucras en la apariencia, no en la realidad es otra. Todo eso es lo que propicia, o ese don que tiene Antonio es el que hace que sea capaz de extraer el alma en los rostros de la gente que ve. Claro. Es que eso es una pregunta que a veces me hacen, y verás, hay gente que le gusta pintar un retrato, pero se basan en un conjunto. Hay retratos que son bonitos, o que se preocupan más, que te digo yo, a lo mejor de un conjunto, de poner, a lo mejor pones a una señora, la sientas, le pones detrás de una ventana, le pones... Pero a mí es que esa parte me interesaba menos, a mí me interesaba más captar el interior. Entonces mis retratos tienen menos de decorativo y más de interior, ¿no? Porque yo pienso que, además yo en eso soy muy como Velázquez. Velázquez no le interesaba tanto las decoraciones que habían detrás, sino su retrato eran con unos fondos lisos, pero lo que aquello contenía tenía muchísima tarea, porque ahí había mucho que eso prácticamente en otros pintores no se veían. No era un pintor decorativo, era un pintor de captar mucho lo que había dentro, la esencia de las cosas. Entonces, ¿cómo trabaja Antonio cuando una persona le encarga un retrato de estas características? Pues primero he aprendido mucho el tema de la psicología. Ten en cuenta que yo empecé a ir a las casas de las señoras que me encargaban retratos cuando ya tenía unos 15, 16 años, y entonces eso me dio la oportunidad pues de ver lo que te digo, las trastiendas de las cosas, ¿no? Porque a lo mejor eran señoras que tú luego las veías en actos sociales o en sitios donde parecía que sus vidas eran maravillosas, estaban todas, eran totalmente felices y tal, y al segundo, al tercer día me estaban llorando. A un chico de 15 años. Porque tú ibas a sus casas y a que posaran. A que posaran. Claro, ellas posaban, yo dejaba el cuadro allí con mi caballete, lo único que iba era con mi caja, y entonces volvíamos a la pose. Ajá. Y así todos los días. Y solía ocurrir que se sinceraban, incluso sí, llegaban a llorar. Muchísimo. No sé lo que debían de ver en mí, porque claro, supongo que a lo mejor era una madurez que no correspondía tanto a la edad. Y al cuerpo. Y al cuerpo, pero... En cambio, a lo mejor a algo que decían yo les contestaba, y a lo mejor veían que se podía tener una conversación más profunda de lo que podían imaginar, ¿no? Claro, todo eso pues me hacía que el cuadro, desde que comenzaba hasta que terminaba, pegaba unos cambios tremendos, porque es que era como realmente ver a la persona distinta. Es que yo veía distinta a esa mujer, por ejemplo, antes de... que cuando ya empezaba el proceso y iba viendo lo que había. Es que eso debe ser así, porque quiero decir, cuando se presenta, recibe a ese niño, me vas a pintar, qué contenta, no sé qué, no sé cuánto. Ella está proyectando la máscara está todavía. Sí, con el paso de los días que ya se quita ella la máscara. Pero yo, al cabo del tiempo, he aprendido incluso a ver aunque esté la máscara. Eso me lo ha dado la experiencia. Antes no, ahora sí.
Es decir, yo he estado, por ejemplo, te podría decir, sin ir más lejos, me citaron una asociación de empresarias malagueñas un día a comer en Limonal 40 y entonces, pues bueno, fue como una charla que hacíamos después del almuerzo con un personaje, y aquel día fui yo, ¿no? Y entonces hablábamos de este tipo, de esta temática, ¿no? Y me acuerdo que entonces una de ellas me preguntó, ¿pero tú podrías decirnos cómo somos? Digo, sí, lo que pasa es que seguramente a muchas no les gustaría. Lo que soy capaz de decir. Y entonces se atrevieron. Anda. Y entonces empecé una por una, y eran 40 mujeres. No me digas. Sí. Y bueno, muchas decían, no, pero yo, y claro, las que había al lado, pero ¿cómo no? Si eres así totalmente. Era increíble, pero es que es lo que me transmite. Sí, pero todo eso ha sido una cuestión, pues lo mismo que, por ejemplo, un campesino, a lo mejor está el día completamente claro y te dice, mañana llueve. Y tú dices, ¿cómo va a llover? Pues porque ya tiene esa intuición, ya sabe, ya conoce. Pues esto es un poco mi caso también. Y esa cualidad, cuando la sientes que la desarrollas, ya estamos hablando de esos 14, 15 años. Ahí tenía eso, 14, 15 años, empecé. Ya ¿no? la empiezas a... Pero claro, pero ya con motivo de más años, luego después tú tienes mitificado muchas cosas, cuando tienes esa edad y ves las cosas desde el lugar o el nivel que tú tienes. Tú nunca podrías imaginar, por ejemplo, como en mi caso, haber llegado a retratar a personajes que nunca pude ni imaginar, que los veías en las revistas o los veías en televisión, ¿no? O que son, bueno, como sus majestades, los claro, reyes, ¿no? Por eso, hoy es que estamos viviendo como un proceso en el cual parece que es como un momento en que el universo parece que quiere descubrirlo todo, quitar máscaras, ¿sí? Como si estuviéramos viviendo ese tiempo. Pero es que yo esto lo descubro hace mucho. Es decir, cuando ya empiezo incluso a conocer personajes que nunca imaginé de poder retratar y los conocí en persona, pues después me di cuenta, digo, pero si es que... Que es pura fachada en muchos casos. Todo. Con lo cual, hoy me preguntan muchas veces, ¿qué personaje te gustaría retratar? Y digo, no tengo ningún interés. Quiero decirte, hombre, si te dan la oportunidad, te sirve cara a tu promoción, claro. Pero no por una cuestión de decir, es que me encantaría a lo mejor retratar a esta persona. A lo mejor voy por la calle y veo gente que me apetece más que alguien popular. Porque nadie es más que nadie, nadie es mejor que nadie, eso ya lo sabes tú, y entonces a lo mejor es ese rostro anónimo el que te llama especialmente la atención por lo que te muestra. Pero no lo digo de una manera por decirlo, porque todo el mundo dice, nadie es más que nadie, pero luego la verdad se mira a la gente mucho por lo que se representa. No, yo he llegado ya a un punto en que te lo puedo asegurar y jurar que te da igual. Que me da igual. Porque... por ejemplo, antiguamente me preguntaban, ¿qué personaje te gustaría retratar? Y no era por una cuestión de que me interesara su cara o su físico, sino a nivel, pues, por lo que podía representar cara a mi trayectoria artística, ¿no? La reina de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo impensable, ¿no? Para un español es un honor inimaginable. Claro. Pero luego después, cuando todo eso ya luego lo vives... Tuviste que ir, tuviste la oportunidad, pero No, ella no pudo posar todo el tiempo, pero yo le... pero algunas... Claro, le hice yo las fotos y todo. Vale, sí, claro. Es decir, si alguien no puede posar, por lo menos unos apuntes y las fotos siempre las hago yo. Bien. Así siempre. Entonces, en ese proceso... Fuiste al Palacio de Buckingham y posó, aunque fuera durante unos minutos, para que tú tomaras esos... No, y lo suficiente para poder hablar un poco, porque además ella incluso me hizo mucha alusión a mi tema sacro, que ya estaba documentada. Claro. Y entonces me dijo que le gustaba mucho, ¿no? Y luego del cuadro me dijo que era una delicia. Sí. Palabras textuales. Bueno, es que el cuadro es una delicia. Pero eso me dijo. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que logré extraer pues la parte más amable de ella, que la tiene. Por supuesto. Porque ¿sabes qué pasa? Que a veces desde fuera la gente pues la ve como muy hermética y tal, pero luego es mucho más normal, Como todos. Como todos. Sí. Si te encuentras, además yo creo que también, como somos energía, también va a depender mucho de lo que tú transmites, claro. ¿Entiendes? Y entonces conmigo estuvo encantadora, mucho.
Y además le saqué la parte más amable, más simpática, más tierna, más dulce. Sí, además, incluso está en la foto que tengo con ella, está también sonriente, igual que en el retrato. Es decir, que busqué esa parte. Incluso con el rey de España, por ejemplo, ahora. Con el rey Felipe VI. También le llamé un poco al orden. ¿Que no le querías ver tan serio? Sí, porque además, claro, ten en cuenta que salen como, muestran el personaje, y yo pretendo captar más la parte que yo veo de ellos, que es más normal, ¿no? Entonces, pues... Lo que pasa es que tu mirada es una mirada también cariñosa y amable, porque algunos otros pintores famosos han retratado a los reyes no muy... Sí, no, pero yo es que veo... ¿Sabes qué pasa? Que es que yo creo que el ser humano, como es divino, viene de una divinidad. Cuando tú le quitas esa manta que se ponen encima ellos mismos por miedos, por los temores, los complejos, por todas esas tonterías, hay una luz maravillosa. Es decir, la esencia es maravillosa, pero eso hay que descubrirlo, a veces cuesta sacarlo, porque la gente está muy a la defensiva y entonces pone unos lastres y unas capas, unas mantas zamoranas encima, increíble, pero la gente es mucho mejor, muchísimo mejor de lo que muchas veces aparenta. Casi dirías siempre, a no ser... Y si no lo son, es porque tienen un dolor interno... Siempre, son mejores. Lo que pasa es que lo que sacan es un producto de cómo han filtrado lo sucedido en sus vidas y cómo lo han cristalizado de manera que han dejado de sacar su luz. Pero esa luz está ahí dentro, yo te lo aseguro, ¿eh? Cuando logras, a lo mejor incluso pues cuando no se dan cuenta o sutilmente y la sacas, hay una luz extraordinaria. Entonces la mirada de Antonio es también compasiva hacia todos los seres humanos. Por supuesto, claro, es que esto es como... La gente a veces cree que ve cuando te pones a ras de cómo lo ven los demás, pero esto es como una taza. Por ejemplo, si tú pones en la taza cualquier líquido, ¿no? Pero te la muestran así a esta altura... ¿Qué estás viendo? Estás viendo una taza, media taza, pero no ves la taza entera, ni tampoco ves lo que hay dentro. Pero si tú subes de nivel y tienes la capacidad de elevarte y ver las cosas desde arriba, ya no te quedas solo con una cara, eres capaz de verlo todo. Y cuando ves las trastiendas, te puede provocar mucha ternura y mucha compasión, gente que a lo mejor te provocan rechazo por sus actitudes. Hablábamos antes de esos momentos en los que ibas a lo mejor a una feria accidentalmente y entonces veías cosas que no te gustaban. Cuando se acerca la edad de ir al servicio militar, ¿cómo lo sientes tú que va a ser? Porque ¿tú a qué vas al servicio militar en un principio? Sí. ¿A qué vas? Pues mira, yo voy a aprovechar que podía elegir destino. Sí. Y entonces, como quería irme a Madrid, porque Madrid era un poco pues donde uno pensaba que estaban pues las grandes posibilidades. Málaga no era en aquel tiempo lo que es ahora, ha cambiado mucho. Era muy provinciana, no había nada prácticamente. Yo me fui en el año 86 y aunque la gente se crea que podía ser más o menos casi igual, era muy distinto. No, y el arte y la cultura está muy centralizada en Madrid. Claro, y entonces Madrid, digamos, era el trampolín. Entonces, claro, yo también quería, digamos, tener la oportunidad de irme a un sitio diferente, ¿no? Y en vez de que me eligieran, pues, ¿qué te digo yo?, Zamora, pues entonces decidí hacer el servicio militar voluntario, que te daba la oportunidad de elegir destino. ¿Y dónde lo elegiste? Madrid. ¿Pero dónde concretamente? Bueno, no me tocó Madrid centro, Madrid capital, me tocó una zona que se llamaba Retamares, que era a las afueras de Madrid, a lo mejor a unos 6 o 7 kilómetros, pero más o menos estaba allí. Entonces, bueno, enseguida los militares se percataron de mi tema de la pintura, que yo supe aprovechar para no dejar de pintar, y entonces, pues en vez de estar haciendo guardias, me dediqué a pintar retratos de militares, con la condición de que me dejaran todas las tardes, a partir de después del almuerzo, de ir a Madrid para pintar desnudo del natural del Círculo de Bellas Artes que está en la calle Alcalá. Y entonces aceptaron
Luego yo trabajé mucho para ellos, porque incluso los fines de semana a veces me iba a la casa del capitán o de un general a pintar a su familia, y lo hacía gratis. Es decir, bueno, yo pagaba los materiales y las cosas, ¿no? Pero lo hacía gratis. Ahora, me dio la oportunidad de poder seguir pintando y no perder durante un año en la mano. Por ejemplo. Y en ese servicio militar surge la oportunidad de pintar al rey Juan Carlos a la sí. Y lo hice por encargo del coronel de mi agrupación logística número 1, que era un enorme, había pues no sé cuántos soldados, pero serían casi 3.000 soldados, muchos, era muy grande. Y entonces, pues fíjate, me encargan el retrato del rey y además me asignan había una academia que no se daban clases ahí y me lo asignan como estudio, ¿no? Y entonces cuando yo hago ese retrato, había un pintor muy famoso en el ejército que aparecía siempre sus trabajos en una revista de los 3 ejércitos que se llamaba Empuje. Cuando yo termino ese retrato del rey, pues le mando a esa revista la reproducción de mi cuadro. Le gustó tanto que quiso venir a conocerme y vino al cuartel donde yo estaba, ¿no? Y a partir de ahí me cambiaron las cosas porque le dijo al coronel de la agrupación: cuidar mucho a este chico porque tenéis una verdadera joya. Y a partir de ahí, bueno, tanto es así que fíjate, cuando yo termino el servicio militar me proponen ya en Málaga entrar como profesor en la Galería Miguel Ángel, que era una sala maravillosa que había en el pasaje de Chinitas, justamente al lado de la Plaza de la Constitución. Una sala que era lo mejor que había en Málaga entonces, de 3 plantas. Y en la parte de arriba pues se puso una academia de pintura y entonces me ofrecieron que yo fuera el profesor, pero había que entrar 4 meses antes de que yo terminara el servicio militar. Y entonces, como los militares me debían pues todos esos favorcitos de tanto cuadro y tal, pues ya una vez que aquello sucedió y ya las cosas cambiaron para mí, pues entonces el coronel al cual yo estaba retratando a su familia me dio la oportunidad de que me viniera sin que prácticamente casi nadie lo supiera. Como si fueran permisos, pero era un permiso ya que solamente pues luego me mandaron la cartilla y... ¿Pero a ti realmente te interesaba en aquel momento venir a Málaga? ¿Volver a Málaga? Porque tú ya tenías las puertas casi abiertas. Pero bueno, yo había estado en el servicio militar, pero realmente el servicio militar no te daba opción a relacionarte, porque a lo mejor podía salir pues algún fin de semana, o yo iba al Círculo de Bellas Artes, pero tampoco me dio mucha opción de más, porque además los fines de semana casi siempre estaba en casa de los militares pintando, a la mujer o a los hijos. Claro. Ese era el compromiso que yo tenía. Entonces no me dio gran oportunidad de, digamos, de introducirme, pero bueno, ya conocí un poquito, ¿no? Por lo menos, y sabía que Madrid era un sitio que me convenía. Pero al ofrecerme esto también era una oportunidad de pronto pues llegar a Málaga, y también pues era mi tierra. A mí siempre me ha tirado mucho mi tierra, es decir, yo siempre que he podido, yo por encima de todo soy el pintor malagueño, siempre. Donde me han mencionado, tanto en el extranjero y todo, siempre he sido el pintor malagueño. He llevado a gala eso del pintor malagueño, porque además es donde mejor me encuentro, aunque haya vivido en Madrid, que lleve ya más de 30 años, para mí mi casa es Málaga. Y entonces fue una oportunidad venirme, entro en la escuela, entro en la academia de esa galería, y fíjate, y al año siguiente ya monto yo mi propia academia en calle Granada. Estuve un año, pero yo sabía que quedarme en Málaga era limitarme. Y entonces ahí ya fue cuando decido dejarlo todo. Tenía en la academia hasta cola para entrar, claro, pero lo dejo todo para irme a Madrid. Dices que quedarte en Málaga era limitarte. Necesitaba ganar un dinero para, digamos, para estar un tiempo, por si acaso. Ten en cuenta que cuando yo me voy a Madrid, nos fuimos para poder, digamos, sufragar mejor los gastos y todo esto. Nos fuimos un chico que le gustaba la música y una chica que iba a estudiar fotografía. Compartimos piso los 3 para que no nos saliera tan caro. Pero claro, a mí me sirvió poder ahorrar dinero el haber dado las clases, ¿entiendes? Para poder, digamos, ya tener un dinero
para probar, pues por lo menos durante 6 meses, que en caso de que no me fuera bien, pues volver a Málaga, que es lo que le pasó a ellos. Normal. Ellos se volvieron, ¿no? Y yo me quedé. ¿Y qué pasó en Madrid? Pues fíjate, en Madrid, cuando ellos ya se vuelven, yo había tenido una gran amiga en casi la infancia y la adolescencia, que después pues, fue una mujer también del mundo del espectáculo, Remedios Cervantes, que fue Miss España. ¿Que ya eras amigo de la infancia? De la infancia, bueno, cuando teníamos 13 años, 14, 15, ya todos esos años, ¿no? Y entonces yo fui de las personas que a ella la animan para que se presente al concurso. Yo soñé que ella sería Miss España. Y el padre, cuando me decía, la pena que tengo es no haber tenido un hijo artista, porque él fue bailarín de jovencito, pero lo dejó. Y entonces yo le decía, pues tu Reme, como le llamábamos entonces, porque yo ya me fijaba en ella, cosa que mucha gente no lo veía, decía, qué cara tiene, qué guapa. Y muchas veces me decía la gente, ¿tanto? Digo, más, porque no se sacaba partido. Vale. Pelo corto, no se sacaba, talón vaquero, no se sacaba partido. Y entonces yo la animaba, y teníamos una amiga en común que pertenece a los medios de comunicación, que decía, Antonio, no le metas esas ideas, que eso es de mujer objeto. Y al final, fíjate por dónde, pues yo acompaño a los padres, por fin decide presentarse a Miss Costa del Sol, Miss Andalucía Oriental, y salió aquella noche. Entonces yo ya me voy en el mes de octubre, y a principios, y ella en el mes de octubre, a mediados, va al concurso de Miss España y gana Miss España, que fue sola, por cierto, sin sus padres y sin ningún amigo. Vieron el partido que tenían, le pusieron un postizo, una trenza, y ahí se sacó un partido tremendo. Y una vez que ella ya sale Miss España, se viene a Madrid, se va a casa de una prima, pero cuando se van estos chicos, ya se viene a mi casa y compartimos piso durante 2 años y medio. Con lo cual, pues todo eso nos sirvió, pues nos relacionamos mucho juntos, fuimos a muchos sitios juntos, y todo eso fue pues un comienzo que a partir de ahí ya surge primeramente surge para mí una gran experiencia, digamos, de introducción, porque se fijan en mí una asociación llamada Los Hidalgos Afuero de España, que eran aristócratas, y estaban haciendo la colección de una galería de los antiguos presidentes. Lo estaban haciendo entre varios pintores. Me dan la opción de que yo haga uno de ellos. Les gustó tanto que decía que no tenía nada que ver con lo que había. Claro. Y entonces dejan todo y me hacen que yo haga la colección completa, entera. Entonces eso fue ¿Cuántos cuadros son? Pues aquellos fueron como unos 18, una cosa así. Y entonces, después de aquello, la gran oportunidad me surge a través de la revista Lecturas, porque me encargan una serie que se llamó Las mujeres 10 españolas en 3 dimensiones. ¿Por qué se fijaban en ti, la revista Lecturas? ¿Cómo se enteran de la existencia? Bueno, pues fue todo a través de una periodista llamada Amalia Enríquez y José Luis Yuste, que eran los que iban a hacer la serie, y a ellos se les ocurre que, para que no quede solo entre la sección entre un fotógrafo y un periodista, hablando sobre un personaje, que hubiera también un pintor. Y el pintor, pues, me eligieron a mí. No tienen duda de que tienes que ser. La serie eran 15 mujeres, pero tuvo tanto éxito que me encargan 15 más. Y entonces, con todo aquello, se convirtió en una exposición que fue luego itinerante por España, organizado por la marca Margaret Astor, llamada Mujeres de España. Y se inicia en Málaga y luego va a Marbella y hasta terminar en Madrid, pasando por Barcelona y por muchas ciudades. Así fue. Todas esas son espaldarazos que dan a tu carrera y... Sí, porque claro, aquello, imagínate, aquello además me da ya la oportunidad de que me entrevistan en las televisiones nacionales, pues todos, desde, bueno, yo me he entrevistado desde Nieves Herrero, Jesús Hermida me saca en el telediario que hacía Diario Noche, todos, es decir, todos los personajes, Consuelo Berlanga, todo en radio, desde Luis del Olmo, Encarna Sánchez, todos. Y eso fue muy importante para mí, porque además me daba la opción de que la gente pudiera ver cómo retrataba a gente que eran conocida, porque si presentas a lo mejor retratos de otra gente, pero eran gente conocida, con lo cual todo el mundo sabía. Y luego la exposición tuvo mucho éxito porque había aparecido en la revista y luego imagínate pues verla ya en las ciudades, todos los cuadros juntos,
que eran 35, fueron. Y fue un éxito, la gente... Sí, mucho. Porque es que tus exposiciones siempre tienen esa característica, sí. que acude un montón de gente. Sí, es cierto. Superando con creces las expectativas o la media que tiene esos lugares de asistencia. Sí. Pero quizá también es que, ¿sabes qué pasa? Vivimos un mundo, en una época en que a veces a la gente la intentan forzar en el tema de lo que le tiene que gustar. Pero hay una cosa que está clara, que es que cuando a la gente le gusta algo, no hace falta que te lo enseñen, les gusta y punto. Es como que te digo yo... No hace falta que te convenzan o que te insistan. Claro, porque, verás, yo tuve mi etapa con 16, 17, que como sabes que la oficialidad pues fomentaba el arte de vanguardia, pues entonces yo era un pintor que también hice mis incursiones por no quererme quedar un poco atrás, hasta que decidí que tenía que ser sincero y pensé, para hacer eso ya hay mucha gente que lo hace, no me voy a desaprovechar. Y te lo digo porque yo he tenido alumnos durante mi etapa de la escuela que no sabían pintar ni una manzana y luego los veías pintando abstracto, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que ¿no? Hay cosas que pueden dar con gracia. Eso plantea muchas dudas sobre el abstracto. Pero bueno, claro, no vamos a entrar en ese charco, vaya que alguien... Yo no estoy en desacuerdo, quiero decirte. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas preciosas y luego hay cosas que son tomaduras de pelo y que forman parte pues de lo que hoy en día pues digamos llevan como marketing de lo que se establece porque unos deciden que eso es lo que hay que hacer o es lo que tiene que gustar, pero a la gente no les gusta, ¿eh? Te lo digo incluso hasta el punto de que yo estuve en la inauguración de la exposición del Museo Picasso en Málaga y la gente eso lo vive más como un acontecimiento social más que emotivo de que realmente le emocionen los cuadros. Esa emoción la he visto yo en Madrid en la exposición de Velázquez, pero la de Picasso no la vi. Pasión, o sea, que la gente... y fervor, mira los cuadros como diciendo... Lo otro es, ves a la gente incluso con complejos, buscándole, poniendo cabezas aquí y allí, a ver si aquello les dice algo, ¿no? Pero con Velázquez no hace falta que te diga nada, te toca, te llega, pues como un cantante que puede cantar una misma canción, uno y uno te pone la piel de gallina y otro pues dice, sí, está muy bien, pero no pasa nada. Y después de toda esta brillante trayectoria y este talento innato que la divinidad o quien fuera le dio a Antonio, a tus 53 años, ¿qué sientes? ¿En qué momento te encuentras? ¿Qué te pide el cuerpo? Pues mira, a mí el cuerpo lo que me pide es estar en paz. Pero eso siempre. Pero no ha habido siempre, no siempre lo he conseguido. Es decir, yo he sido un buscador de la paz, pero es que es un camino muy difícil, es un camino arduo, ¿eh? No creas. No, o sea, evidentemente, tendría que ser, que todos recorremos. Pero tendría que ser lo natural del ser. Pero fíjate cómo nos influyen nuestros mayores, nuestro entorno, que al final es todo lo contrario. Es decir, encontrar la paz es muy difícil. O incluso estar en silencio. A la gente, hay mucha gente que cuando se quedan en silencio no pueden soportarlo. Sí. O incluso se deprimen cuando llegan las noches y se quedan en sus camas con los ojos abiertos, pensando y dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Es decir, el silencio, no hemos aprendido a darnos cuenta de que el silencio puede ser absolutamente... sí, maravilloso. Maravilloso, no, mucho más que maravilloso, porque se puede sentir algo que sin que te haya tocado nada, ni la lotería, ni que te hayan dado un coche, ni un regalo extra, no sabes qué es lo que se puede sentir, ¿eh? Lo que pasa es que en esa conexión que tiene el artista con su arte, frente a un lienzo, conectándose con eso, que podríamos llamar inspiración o como sea, uno encuentra el placer en el silencio. Es decir, la condición del artista facilita a que se tome contacto consigo mismo. No todo el mundo tiene esa fortuna. Pero lo mejor de todo, hay gente que de pronto te dice, sí, pero a mí me encanta estar en el silencio y haciendo algo. No, lo que más se puede disfrutar es en el silencio o de lo que es la contemplación, sin hacer nada. A mí hay gente que me dice muchas veces, ¿qué te gusta hacer en ratos? ¿Qué tal? Digo, nada. ¿Nada? Nada. Porque es fantástico.
Pero es fantástico cuando realmente te sientes bien, te sientes en paz, te sientes en el aquí, en el ahora. Pero ese nada es todo. Para mí lo es todo, pero hay gente que dice, ¿pero cómo? Pues maravilloso, pero eso no es tan fácil de entender. Sí, pero hay que cruzar una línea invisible o un telón invisible que te permite llegar a ese estado y sentirte verdaderamente en paz y que tu mente se aquiete, que lo dicen o claro, lo llaman, ¿no? Totalmente. Pero para llegar a eso no es tan fácil. Claro. Es decir, exige un trabajo y una disciplina y un querer además llegar a conseguirlo, porque además no porque te lo hayan dicho, sino porque en el fondo tú lo intuyes. Porque yo creo que en el fondo el ser humano no viene a aprender, sino a recordar lo que en el fondo está ahí. Eso ya está. Lo que pasa que es ponernos en contacto con ese llamado el todo o con la divinidad. Y a ti esa llamada la sentías muy clara desde siempre y sabías que existía y la has buscado o te has fundido con ella. Sí, lo que pasa es que al principio no sabía muy bien qué es lo que era, ¿no? Sabía que ahí había algo, ¿no? Pero luego después, pues todo eso, como te he dicho, he sido un buscador, he sido un guerrero de la búsqueda de la luz. Y entonces todo eso me ha ayudado porque pues como otros han querido ser grandes médicos para conseguir pues realizarse en eso y lograr que sanar a la gente y todas estas cosas, pues yo lo he buscado en el interior. Y eso, dicen que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. ¿Tú encontraste un maestro encarnado? Encontré libros que me fueron llevando de unos a otros. Y estaban ahí. Fueron grandes maestros, que además no sabía de qué forma ni cómo, pero me llegaban. A lo mejor, fíjate, me iba a una tienda un día y de pronto veía un libro que me llamaba la atención, lo abría y de pronto leía algo que me motivaba y luego me iba, no lo compraba, pero luego en mi casa había algo que me decía, cómpralo, vea por él. Iba y descubría maravillas. Entonces, son maestros. ¿Tú piensas que eso que estás diciendo cada día lo siente más gente? Sí, porque hemos llegado a un momento en que de lo material hemos hecho un culto. Sí. Y hay gran insatisfacción. Hay una gran insatisfacción. Porque hoy en día, por ejemplo, tú te pones y dices, por ejemplo, hemos tenido hace poco la Navidad, ¿no? Pues la gente ya no siente ese espíritu. Porque se ha involucrado en tantas cosas externas o materiales. Porque hoy la gente lo tiene prácticamente casi todo. Antes se comía pavo una vez al año, pero ahora lo pueden comer casi todos los días, ¿no? Y eso ha hecho que llegue un momento en que no sepamos valorar casi nada. Vivimos además muy deprisa, no nos da tiempo a nada. Tú no te das cuenta, por ejemplo, de que antes decía, oye, el día se me hacía más largo y tal, y hoy cuando me doy cuenta ya son las 8, ya son las 9, y al día siguiente igual, ¿no? Se ha ganado en muchos aspectos. A nivel científico, tecnológico, pero luego a nivel humano se ha perdido mucho. Eso yo lo veo, lo presiento. ¿Frente a lo mejor el tiempo de tus padres o tus abuelos? Muchísimo. ¿Sí? Mucho, pero muchísimo. Es que no tiene nada que ver. Antes éramos, pues a lo mejor no teníamos las comodidades de hoy, pero éramos más felices. Se disfrutaba ¿Eran mucho más felices? Mira, Marisol, por ejemplo, Pepa Flores, ella me decía, fíjate, yo tenía la vida aparentemente coloreada que pintaban sobre mí. Y yo, en cambio, me acordaba de mi corralón, donde vivían 50 familias con un solo retrete en la parte de abajo. Pero decía, éramos felices, nos inventábamos los juegos, jugábamos a 4 tonterías, pero nos divertíamos y estábamos todos unidos. Hoy no. Hoy no. Una de las experiencias más bonitas que has podido tener es la invitación que hizo la reina Sofía. Te hizo una invitación a que acudieras. ¿Por qué? ¿Eso es cómo se llama? Una audiencia privada. Audiencia privada. Sí, fue en el año 97 en el Palacio de la Zarzuela. Maravillosa experiencia. Primero porque además... ¿Cómo llega la invitación? Bueno, pues porque yo ya la había pintado anteriormente. Cuando yo me fui de Málaga, quise llevar una tarjeta de acreditación a Madrid. Y entonces hice un retrato de ella a través de un compendio fotográfico y entonces se lo hice llegar y le encantó. Tardé tiempo en tener esa audiencia,
pero por cuestiones, hubo dos veces que se iba a dar y al final por motivos de problemas que tuvieron en Zarzuela no se pudo dar. Digamos protocolo, ¿no? De protocolo. Pero fue maravillosa porque además cuando llegué nos quedamos además a solas en un salón, nos sentamos justamente en un sofá los dos, no uno enfrente de otro, sino juntos. El jefe de protocolo cerró la puerta. Ella estaba documentadísima, era como si conociera mi vida, pero de tantas cosas que me sorprendieron, de las preguntas que me hizo, de las cosas que hablamos. Y hubo un momento en que yo llevaba una carpeta con algunas fotos y entonces le quise enseñar un par de fotos que ella me dijo que encantada, y cuando las vio me pidió si tenía algunas más. Y entonces le dije, sí, de mis cuadros, de otras cosas mías y tal. Retratos. Y entonces yo le dije, pero es que no quiero cansarlas, no, me gustaría verlas todas. Entonces fui a sacarlas y había algunas que eran más pequeñas y de pronto cayeron todas al suelo. Y hay una anécdota pues muy graciosa de los dos, que cualquiera que nos hubiera visto, porque claro, es que encima cayeron prácticamente entre medio de sus piernas. Claro. Y los dos recogiendo fotos. Cuando yo luego lo pensaba, yo decía, madre de Dios, qué gracia, y qué sencilla, y qué categoría tan humana, las cosas que hablamos, qué bonita experiencia, me encantó. Y aparte además, en persona, tenía una luz tan especial, que eso nunca lo recogía en las fotos para nada. Y yo se lo había captado, y ella decía, es uno de los retratos que más me gustan, y el rey dice que es el mejor. Y lo tenía puesto en su despacho, ahí lo tiene. De hecho ahora, con motivo de pintar al rey Felipe VI, pues él me hace el recuerdo de ese cuadro que tiene de su madre, que fue lo que hizo que además aceptaran la petición de pose para el cuadro que me ha encargado el ejército. Porque el cuadro que vas a hacer de Felipe VI, o que estás haciendo, sí, en el que estás trabajando, ¿de quién es el encargo? Ese cuadro es encargo del jefe del Estado Mayor del Ejército. Y ese cuadro va a ser expuesto en el Palacio de Cibeles, esa esquina que hay en Cibeles del Ejército, en el Palacio de Buenavista, va a estar expuesto. Y no se había hecho en ningún momento, va vestido además de militar. Cosa que en principio incluso como el rey además está bastante mal de tiempo y tal, pues en principio me llama Zarzuela y me dijo, sentimos que no va a poderse vestir de militar debido a que además tenía aquel día una audiencia con ministros y tal. Nosotros nos citamos a la 1, y estuvimos más de 1 hora y pico. Dieron ya las 2, casi las 2:30 o por ahí. Y entonces me dijeron que no iba a poderse vestir de militar. Entonces yo llamé al ejército con mucho disgusto porque dije, es que ahora tengo que inventarme el traje en otra persona y no es lo mismo porque los cuerpos y tal. Claro. Bueno, el caso es que al final el ejército consiguió que el rey posara vestido de militar tal como va a salir, ¿no? Es decir, que el poder que debe tener el ejército es grande porque él salió vestido tal como quería el ejército. Y así es como lo estoy pintando. ¿Qué significa para Antonio Montiel tener el privilegio de pintar a Felipe VI, más allá de la repercusión que pueda tener? O sea, a nivel personal, ¿es el mayor de los reconocimientos que puede tener o es uno de los más grandes? ¿Tú cómo lo sientes? Hombre, pues considero que es un privilegio que agradezco muchísimo y que me hace ilusión, porque lógicamente pues vivimos en una jerarquía. Que el primero de los españoles le encargue un cuadro a un pintor, sí, eso te hace situarte, si no como el primero de los pintores, uno de los más pintores. Bueno, pero verás, no está ahí para mí, digamos, el que yo sea consciente de mi valía. Es decir, es que hay veces que la gente te valora no por tu trabajo, sino por lo que representas o por lo que haces. A lo mejor valora más el hecho de que te vean con el rey en la foto más que el cuadro en sí, ¿no? Pero yo, como no estoy ya en eso, pues lo que te quiero decir es que para mí es un gran honor porque representa dentro de mi carrera artística y dentro de lo que es la jerarquía en la cual vivimos en la vida, pues es un logro importante y yo agradezco mucho, ¿no? Pero
pero ya no lo veo como lo veía antes, lo veo desde un punto de vista más normal y me parece estupendo. Y bueno, he tenido muchas oportunidades de cosas que nunca pude imaginar, porque, por ejemplo, pinté también en el año 97 a Fidel Castro, y a él lo pinté posando él. Es decir, todo el tiempo. Todo el tiempo. Solo ¿Sin que hablar? luego lo terminé. No, por eso es que el cuadro, si lo ves, te darás cuenta de que está como hablando. Parece que está hablando. Lo tuve que mandar a callar en varias ocasiones, porque no, es que no había forma. No es capaz él. Y luego después, pues también, fíjate, tuve la oportunidad en el año 92 de representar a España en el Festival de Arte de las Américas en Washington, y fui a la Casa Blanca. Y aquello fue aquel festival en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. En aquel tiempo para mí era todavía un motivo de una satisfacción y una ilusión enorme, ¿no? Después pasé mi etapa de México, que estuve 2 años, y retraté a gente muy importante, entre ellas a la mujer del presidente, de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Es decir, que me han ocurrido muchas cosas que nunca pude imaginar. Eso es casi, hablando de pintura, es casi tocar el cielo a nivel de retratos, y que esas personalidades reconozcan tu talento y te encarguen retratos, sí. Es casi tocar el cielo. Claro, a lo mejor tú tocas ese cielo y dices, pues no, esto no es el cielo. Bueno, no, porque tu vida de pronto tampoco es que te cambie tanto. Es decir, luego tu vida es la de siempre y sigues trabajando, sigues haciendo tus cosas. Es decir, es que a veces parece que llegar a esto es como que de pronto la vida te cambia. Bueno, es algo importante que lo tienes en tu vida, pero luego después tu vida depende de ti, de tu día a día. Entonces ya no lo ves ya lo veo de otra manera, ¿no? Pero es fantástico. Y luego cuando tienes la posibilidad de ver que, bueno, que en la vida todos tenemos como nuestro papel en una gran obra de teatro, ¿no? Y todos son importantes, porque imagínate si ponemos una obra de teatro, pues a lo mejor el que hace de rey es importante, pero también es importante a lo mejor el que hace ¿qué te digo yo?, de vagabundo, y que a lo mejor tienen un papel importante los dos a nivel de oratoria, ¿no? Y todos sin excepción tienen una lección y una enseñanza para cada uno de nosotros. Todos. Por eso lo importante de todo es que veas la realidad, ¿no? Te mueves. A mí me dijo una vez un maestro, hay que ser flor de lis en medio de una charca. Y me encantó. Porque es tener la capacidad como de deslizarte y, o como decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Porque en el fondo es como, no sé, como te deslizas y bueno, pues en el aquí, en el ahora veo esto, o como me acuerdo de un libro maravilloso que leí que luego se hizo en película, El Guerrero Pacífico, y ese libro me encantó porque le dijo el maestro al final, vas a ver algo maravilloso, prepárate para mañana que te voy a mostrar. Y esa persona estaba loca por saber qué es lo que le iba a mostrar, y al final cuando llegó se dio cuenta de que no era para tanto lo que veía, y el maestro le dijo, pero es que te perdiste lo más importante, que era el camino. Y en el camino había tantas cosas que te perdiste, que tenías solamente tu visión puesto en aquello y creías que eso era lo realmente importante. Y te has perdido lo mejor. Pues entonces, es eso. Antonio, por tanto, no ha llegado al final del camino porque todavía sabe que le queda un trecho largo, que a lo mejor no está vinculado ya a las... o no le da tanta importancia a las personalidades que conoce, porque ahora su camino es otro, es el camino de la humildad y es el camino del día a día, del vivir el día a día, dándote cuenta de que lo que importa es lo que vives en cada momento, ¿no? Que de pronto puede ser, pues ver a la reina o al rey, pero también otras veces puede ser asomarme y ver las vistas que luego os enseñaré desde la vista que ahí tengo aquí arriba desde mi casa, ¿no? Es decir, todo es importante y al final nada, o como decía Santa Teresa al final, nada es nada en la tierra. Y estoy de acuerdo. Saber distinguir que el brillo está tanto en el mendigo como en el... Es que al final es así. Mira, otra de las experiencias importantes de mi vida fue 4 meses antes de que muriera Rocío Jurado. Estuve en su casa. ¿Qué pasó? Pues que me recibió, a pesar de que, bueno, yo estaba ya enferma, entiendo. Sí, ya estaba muy mal. Pero hablé con ella por teléfono, yo tenía que ir a La Moraleja y entonces me dijo, ay, me encantaría verte, Antonio, pásate, si puedo te veo y si no me encuentro bien tú me disculpas. Claro. Y yo iba con mi representante y me hizo que entráramos, pero no quiso que la viera a él. Entonces él se quedó en un salón y entonces nosotros entramos en una salita que tenía más pequeña y bueno, la vi
nos sentamos en una alfombra, me dijo, siéntate aquí, fíjate, qué bien, tan tierna, ¿no? Qué bien. Ella que Tan era, que cercana. parecía que se comía el mundo, que era la leona de Castilla, ¿no? Y en el fondo luego después tuve una conversación maravillosa, donde ella me hizo ver que en el fondo, si volviera a echar marcha atrás, su vida, ella pensaría de otra manera. Ella ya había visto las cosas totalmente distintas. Porque en contra de lo que mucha gente se cree, Rocío, que parecía que se comía el mundo, era una gran acomplejada. Tenía mucha necesidad de aprobación, ¿sabes? De gustar, de que la quisieran. Pero es que todos los que se suben al escaparate Casi siempre tienen suele... ese... Sí, pero fíjate, desde fuera, acuérdate, ¿no? Pelo, trajes, Sí, se lo ponía presencia todo, impecable, digamos. todo, cuando además no necesitaba nada de todo eso, porque la voz y tal. O incluso hasta en su actitud, que perdía más que ganaba, porque ella en distancias cortas ganaba mucho más. Porque si tú a ella le preguntabas a nivel privado, Rocío, ¿qué te parece esto? Pues, y ella no veía cámara y ella estaba en plan ella, pues te decía, pues chiquillo, mi arma, pues yo a mí que me va a parecer, que a mí me encanta. Pero si veía una cámara ya adoptaba una postura, ponía la mano, se ponía, bueno, yo creo que... ¿Entiendes? Y entonces al final la gente decía, hay que cante pero que no hable. Y encima estaba haciendo la pobre esfuerzos para gustar más, y al final lo que hacía era que estaba perdiendo. Porque, por ejemplo, Lola, en cambio, era totalmente lo contrario. Lola se permitía ser ella misma. Y Lola, por ejemplo, pues le daba lo mismo mezclar las zetas con las eses y decir cómo hablaba ella, lo mismo en su casa que fuera, porque tenía mucha más autoestima. Pero la Jurado, teniendo ese, que si la más grande, que si tal, en el fondo, se quería muy poco, tenía mucha necesidad de aprobación. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas, estas trastiendas, te das cuenta que de la has visto desde los 15 años. Y muy cerca, además. Lo he vivido. Fíjate qué oportunidad me pone la vida con la Jurado, ¿no? Que además nosotros tuvimos una gran amistad. Yo fui a su último cumpleaños y una de las cosas muy bonitas que me sorprendieron fue que cuando ella muere, que muere en el mes de junio, a la semana era mi cumpleaños, el día de mi santo, San Antonio. Y entonces recibo un telegrama donde decía, Rocío no está, pero desde el cielo me pide que te mande un abrazo muy fuerte en el día de tu cumpleaños, firmado José Ortega Cano. Que fue sorprendente. Todavía no me lo explico porque digo, ese hombre como estaba en aquella circunstancia, mandarme un telegrama, me lo mandó. Y luego en la Navidad recibí una cesta que yo creía que era de cosas de Navidad y era toda la discografía de la Jurado que existían en CDs. Me la mandó Ortega Cano. Pero me proponía como que era ella la que me lo pedía. Yo soy el intermediario, pero esto que sepas de quién es. Así es, así es. Que con ella además protagonicé en aquel tiempo donde a veces uno decía, es que, esto, a veces la gente quiere que haya cosas que son como que rompas, ¿no? Y como yo era un clásico en mi forma de pintar y tal, me acuerdo que cuando se casó, pues me invitó a la boda con Ortega Cano y entonces yo pensé, ¿qué le regalo? Que le guste algo, ¿qué tal? Le pinto a la Virgen de Regla, le pinto a la Virgen de Rocío y al final tuve una ocurrencia de hacer una alegoría de la Virgen del Rocío con la cara de ella, que era como si se estuviera mirando en el espejo. No te puedes imaginar la polémica que se formó. Era en el año 95. Claro. Y bueno, y ahí también pude ver que a la hora de la verdad, los que más la criticaron, que fueron a por ella y tuve yo que salir en su defensa, porque dijeron, es que ella ya se cree que es la mismísima Virgen del Rocío, en su tierra, en Chipiona. Y tuve que salir yo al quite diciendo que no te había tenido nada que ver y que la culpa era mía. Pero claro, salió en todos lados. En Málaga, por ejemplo, me lo publicaron en la contraportada del Diario Sur el domingo de Ramos. Imagínate. De la Marina. Que había gente que, bueno, decían de mí, yo te quería a ti mucho y tal, pero has hecho una cosa que me parece una blasfemia, porque no sé cuánto, porque tal, porque cual. Una polémica grande. Y ya ves, yo lo que pretendí es que era como, no, porque yo no lo habría hecho nunca para una institución, ni para una iglesia, ni para nada, sino era para ella. Era un regalo personal. Personal, que a ella le encantó. Además, cuando ella lo vio, que estaba con Ortega Cano, él dice, bueno, es un poco fuerte, ¿no? Y entonces dice, qué fuerte ni qué nada. Parezco una reina y al fin y al cabo yo soy la reina de la canción española. Eso fue lo que me dijo.
como algo desde el corazón al corazón, es un regalo maravilloso. Y bueno, si algunos no supieron entenderlo, pues es porque no supieron ver. Es que claro, porque luego, por ejemplo, me acuerdo que en el año 92 para Málaga hice mi primer estandarte de obra sacra para la Semana Santa. Y entonces a mí me gustaba mucho la Hermandad del Sepulcro, que es la oficial, además de Málaga, pero siempre me gustó porque iba con la marcha fúnebre de Chopin, no sé, lo que me transmitía. Fíjate, no es la más popular, hay otra, El Cautivo, que también tengo la suerte de que, por ejemplo, el estandarte oficial que va adelante es mío, ¿no? O tantas, pero a mí me gustaba mucho el Sepulcro, siempre me encantó la solemnidad, la música de Chopin, la marcha fúnebre, y entonces participé en un Vía Crucis que hicieron varios pintores con la estampa de la Virgen Dolorosa, ¿no? Y para ese estandarte me posó Juanita Reina, que cuando la gente supo que Juanita me había posado, pues antes de que lo vieran pensaban, pues no sé, que le pondré un clavel y una peineta, yo qué sé, ¿no? Y cuando luego lo vieron que era la sobriedad más absoluta, ¿no? Más que podría ser cualquier Virgen, Macarena o Esperanza de Málaga o cualquiera, ¿no? Pero no era una muñeca, sino era una Virgen viva. Y ese estandarte gustó muchísimo. Pero también me sirvió porque muchas veces las polémicas, tú sabes, que hacen que las cosas, la gente se fije más, ¿no? Y aquel estandarte tuvo muchísimo tirón. Ella vino a la presentación en Málaga y, bueno, pues todavía sigue paseando desde entonces en el Sepulcro y ahora lo he tenido expuesto en Antequera. ¿Cuándo empezaste a pintar arte sacro? Pues arte sacro también muy joven. Ya empecé a lo mejor cuando yo tenía... Bueno, había hecho ya cosas, pero digamos que un cuadro mío muy, muy importante, que nunca además he querido vender por mucho que me han querido dar, fue un Cristo que pinté con 20 años, que es un autorretrato de cuando yo tenía 20 años, que por aquello de estar en el estudio, la intimidad, me puse un espejo y entonces hice un Cristo que era un autorretrato inventándome la barba y el pelo. Y ese cuadro tuvo mucho éxito, hasta el punto de que tenía la parte polémica, porque bueno, yo tengo un vello y le puse un poquito de vello y tal, y entonces pues tenía un punto muy humano, ¿no? Y bueno, a veces la gente decía, pero es que es demasiado humano, ¿no? Pero en general no sabes lo que gusto, hasta el punto de que en Cádiz celebré una exposición antológica en el 87, y entonces llevaba expuesto ese cuadro, lo vio el sacristán de la catedral, el obispo era crítico de arte y a él le había parecido que era como muy humano, casi un sacrilegio. Y entonces el último día yo estaba en la clausura y llegó el sacristán con el obispo y vino el obispo expresamente a verlo. Entonces me dicen, acaba de llegar el obispo, me dijo la marchante que me llevaba. Y entonces fue a verlo y cuando lo vio dijo, ¡qué maravilla! Y hizo una crítica de mí maravillosa. Así que al final es como cada cual quiere ver las cosas. Oye, la sensación que tienes al pintar arte sacro de retratos de personas o personalidades es muy diferente. ¿Conectas con...? Sí, porque, verás, a veces me han preguntado, ¿no? ¿Tienen alma las tallas? A veces las tallas tienen el alma de que les pone la gente. Por ejemplo, El Cautivo. El Cautivo sabes que es veneradísimo en Málaga, ¿no? Pues estar con él de cerca, que te lo bajen, estar a solas, te impone mucho. Pero no sé si es pues la mitificación que nosotros ya tenemos de lo que significa o esa energía que de alguna manera tiene que tener de tanta gente que lo venera, ¿no? Por eso cuando hice el cartel del Cautivo, que lo hice hace unos años, la representación fue la de una feligresa abrazándolo, porque para mí es que ¿quién no quiere abrazar al cautivo? Pues hasta también de eso sacaron crítica, decía que cómo me había atrevido a pintar a una mujer abrazando al cautivo, que además se ve totalmente amor filial, y me posó además Diana Navarro, porque Diana le había cantado, nosotros conocemos hace muchos años, y antes de ser así muy popular y tal, ella siempre le cantaba saetas al cautivo en el famoso traslado de las 7 de la mañana en el Hospital Civil. Entonces un día le dije, cuando haga algo sobre el cautivo te voy a tener en cuenta, y lo cumplí.
Una vida muy rica, Antonio. Una vida muy rica y llena de experiencias maravillosas. De todo. Y siendo tan joven como eres... Bueno, ya tan joven. No, eres muy joven y afortunadamente todavía te quedan muchos lienzos que... Pues sí, espero que sí, porque además lo que hago me gusta mucho, ¿no? Es tu pasión. Lo disfruto, sí, me gusta mucho, me gusta. El tiempo no... ¿Qué ocurre con el tiempo cuando Antonio está pintando? Pues que se pasa muy rápido, ¿no? Muy deprisa, ¿no? Tú a veces miras el reloj y has dicho, ¿cómo es Normalmente posible? Siempre han venido, por ejemplo, si tengo gente en casa antes cuando estaba con mis padres, siempre mi madre tenía que ir a por mí, pero a la cuarta o la quinta vez de tener la comida ya puesta, ¿no? Porque se te pasa el tiempo y quieres más, y quieres más, y quieres más. Un poco así. Qué privilegio haber nacido con ese don. Sin lugar a dudas, si ha encarnado ese don en ti es porque tú te lo merecías. Y qué suerte que lo lleves con esta elegancia y esta humildad y este corazón. Pues es que, es como el que presume de que es rubio o moreno, ¿no? Claro. Es decir, de lo que se tiene. Es un regalo. Porque además que es algo que he vivido con ello desde siempre. Por eso te digo que no me ha tocado la lotería. Entiendo que hay gente que de pronto les viene algo muy fuerte o un cambio en sus vidas y de pronto no lo saben asimilar, ¿no? Pero yo no, yo he sido como una hormiguita que ha ido poco a poco, poco a poco. ¿Lo tenía ya el niño con 3 años y medio? Claro, Pues... por eso. Por eso hay mucha gente que me dice, oye, eres muy joven para haber conseguido. Digo, no, es que también empecé muy joven. Claro. Empecé muy joven. Llevaba ventaja. Ha sido un honor, ha sido un privilegio, ha sido un placer y ha sido una lección, si me lo permites, conocerte y aprender de ti y saber que detrás de tanto talento hay tanta humanidad. Muchas gracias. Gracias a ti.